Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y como ustedes bien lo indican, me encuentro en Casa Presidencial con el ministro de Comunicación, don Juan Carlos Mendoza, para ampliar un poco, don Juan Carlos, lo que se está viviendo en este momento. Antes, fuera de cámaras, hablábamos que no se ha visto una afectación como la que los sindicatos anunciaron semanas atrás. Buenos días, don Juan Carlos. Muy buenos días, Catarina, y muy buenos días a todos los televidentes de la revista en el CINART. Un placer estar con ustedes. Efectivamente, como usted lo dice, hasta el momento no se reporta ningún tipo de afectación. Hemos tenido una mañana regular donde los trenes han salido, donde los trenes han podido circular, donde no se reporta ningún bloqueo en ninguna calle a esta hora y donde el tránsito está normal. Realmente nos parece pues que se ve esa situación de normalidad del país funcionando como debe ser. Don Juan Carlos, el trabajo de intervención que ha realizado el gobierno se dio desde tempranas horas de la madrugada, específicamente más bien vimos desde anoche intervención de fuerza pública en puertos, en Recope, para dar el día de hoy todos los servicios dentro del país. ¿Cómo fue ese trabajo que se ha realizado entre distintas instituciones que está comandado por el Ministerio de Seguridad, me parece? Así es, se han asegurado todos los planteles de Recope porque evidentemente es necesario poder asegurar el suministro de combustibles a toda la población. Claramente el combustible hace pues que todo funcione en términos de transporte, en términos de comercio y demás, y eso se ha logrado asegurar desde anoche en todos los planteles de Recope alrededor del país. De la misma forma es necesario pues que la economía siga funcionando y las exportaciones e importaciones dándose, y en ese sentido es que también se aseguraron Habdeba en este caso también desde anoche, y así se están tomando todas las previsiones para que no exista ningún tipo de afectación a ningún servicio esencial. Nos parece que el país debe seguir marchando, funcionando, y que claramente se han dado todas las muestras previas y todas los llamados a que se resuelvan las cosas mediante el diálogo y no mediante una huelga, que por lo demás el presidente lo dijo ayer con toda claridad en la cadena nacional. Es una huelga que no cumple con los requisitos para ser una huelga legal, y así se va a presentar ante los tribunales para que lo declaren. A eso iba en la siguiente pregunta, don Juan Carlos. ¿Cómo buscar o qué insumos tienen ustedes ya desde ese momento previo a que se empiecen a ver los movimientos en el país para poder declarar la ilegalidad de esta huelga? Bueno, con el Código Procesal Laboral establece claramente cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una huelga pueda ser legal, porque existe el derecho a la huelga, está garantizado en la Constitución, está establecido el procedimiento en la ley, pero esos procedimientos no se han cumplido en este caso. Creemos que tenemos todos los elementos para poder probar ante los tribunales que en este caso se trata de una huelga ilegal, y así se va a presentar conforme se reporten los casos en los cuales en las instituciones se reporte que hay huelga. Don Juan Carlos Mendoza, el ministro de Comunicación. Don Juan Carlos, tal vez ampliar un poco, porque la población está dividida. Hay mucha parte de la población que asegura que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es necesario para el país. Creo que eso ha sido un trabajo que ha venido haciendo el gobierno para crear esa ya iniciativa de la población para que apoye, y creo que es parte del movimiento que se ve que hoy se ha ido tal vez minimizando. Sí, yo creo que hay buena parte de la población, una gran mayoría, que tiene claro que el déficit fiscal es un hecho, que existen problemas en las finanzas del Estado y que es necesario resolverlo, y lo vemos, digamos, cuando vemos las tasas de interés que el Estado viene pagando para poder financiar su operación regular, y eso es algo pues que cualquiera que haya tenido una deuda con una tarjeta de crédito sabe lo que implica estar pagando intereses y no el principal de la deuda. Es muy similar lo que pasa en ese sentido en el Estado, y las personas han entendido eso y entienden que es un tema que hay que resolver, es un tema que debemos de resolver integralmente, y el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es lo que
procura. Ha habido una actitud responsable por parte de muchos diputados y diputadas que han trabajado intensamente para poder avanzar en este proyecto, y creo que estamos en un punto además muy próximo a que pueda culminar ese proceso en la Asamblea Legislativa, y en ese sentido creo que es una señal de tranquilidad, de seguridad, que sin duda en el momento en que ya sea aprobado creo que va a volver a dinamizar la economía, va a volver a reactivar las dinámicas de inversión, tanto internas como externas, y creo que eso es muy importante en este momento para el país, y esa señal debe llegar muy pronto. Don Juan Carlos, el tema de los sindicatos, porque ellos dicen que no ha habido diálogo por parte del gobierno, que por eso es que el gobierno no ha querido aceptar el proyecto que ellos les dieron, que el gobierno no se ha reunido, que no ha querido negociar. Esa posición de ustedes con respecto a lo que ellos dicen, y eso es lo que le dicen a la mayoría de sus agremiados: no hay un diálogo con el gobierno, por eso vamos a manifestarnos en las calles. La realidad no corresponde con eso, porque han sido públicos todos los encuentros que se han tenido por parte del Poder Ejecutivo con los sindicatos. Ha existido completa apertura para permanentemente estarse reuniendo, estar conversando, y esa disposición incluso se reflejó en el llamado que le hizo el propio presidente de la República a los sindicatos para que se reunieran con él antes de iniciar el proceso de huelga. Las puertas del diálogo siempre han estado abiertas, y es necesario que entendamos que el diálogo es la única vía para resolver los problemas en Costa Rica, y que debemos de utilizar esa herramienta de la democracia para poder encontrar las soluciones del país. Ayer, precisamente después de la cadena nacional del señor presidente, vimos varios comentarios de líderes sindicales en redes sociales en que hacían una comparación, don Juan Carlos, entre don Carlos Alvarado y don Daniel Ortega, esto por el tema de que el gobierno buscará declarar la ilegalidad de la huelga, y decía que es prepotencia con la que está actuando el gobierno de la República. Pues con lo que sucede tan triste en Nicaragua, realmente es grosera la comparación, y da mucha tristeza ese tipo de expresiones, realmente que en nada corresponden a la realidad, que que responde a una persona que se ha sostenido en el poder por muchísimos años, etcétera, etcétera, y no voy a entrar más a calificar lo que todos ya sabemos que está sucediendo ahí. Yo creo que realmente la ilegalidad o legalidad de la huelga la van a determinar los tribunales. Nosotros estamos convencidos que en un Estado de Derecho son los tribunales los que tienen que resolver eso. Hoy se estarán presentando las solicitudes de declaratoria de ilegalidad en los distintos lugares donde se presente una manifestación de huelga, y serán, repito, esos tribunales los que van a determinar. Así funciona en un Estado de Derecho, así funciona en un lugar donde se respetan las leyes, y Costa Rica es un Estado de Derecho, Costa Rica es un Estado donde se debe respetar la ley, y el gobierno entonces hará todo lo que esté en sus manos para hacer que se cumpla la ley, y esperamos y llamamos a toda la población a que sigamos operando bajo esas reglas del juego. Es que las leyes son para eso, son las reglas de la convivencia social, y en ese sentido claramente cualquier otra comparación es grosera. Ya para ir finalizando, don Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación, ¿qué otras medidas podremos ver durante este lunes que tomó o tomará el gobierno para tratar de mitigar un poco lo que estaría afectando esta manifestación y esta huelga promulgada ya por los sindicatos? Bueno, realmente se están tomando todas las medidas necesarias, las ya anunciadas en términos de transporte, en términos de combustible, en términos del funcionamiento regular, en términos de lograr que los distintos centros de trabajo también determinar claramente en cuáles existe afectación. Se están tomando obviamente los registros de las ausencias, digamos, del personal, porque en el momento en que existe una declaratoria de ilegalidad, pues se tiene que actuar en consonancia y determinando quiénes se presentan a trabajar y quiénes no se presentan a trabajar, con las consecuencias respectivas. Y en ese sentido
queremos hacer un llamado a todos los empleados públicos. Creo que en una buena parte ya se ha demostrado que muchos siguen trabajando, que muchos siguen cumpliendo con su deber, y en ese sentido creemos que deben de seguir en esa línea, y les llamamos a esa responsabilidad con el país, a esa responsabilidad con el trabajo, y a tener claro pues que en estos momentos existen otras vías para llegar a acuerdos y resolver cualquier diferencia. El tema de los oficiales, se decía, y hay un comunicado por parte de Presidencia, específicamente 850 oficiales de tránsito. Don Juan Carlos, agregado a esto, ¿hay fuerza pública y qué más insumos estarían utilizando? Pues es la coordinación interinstitucional propia de este tipo de manejos, donde todas las distintas fuerzas pues están trabajando articuladamente, y sin duda los oficiales de tránsito son una parte esencial de ese engranaje, siendo pues que la posibilidad de las personas de trasladarse a sus lugares de trabajo, a los hospitales, a pues sus distintas actividades es fundamental. Y en ese sentido pues nos alegramos de que a estas horas pues todo esté marchando con normalidad. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Al ministro de Comunicación, don Juan Carlos Mendoza, por ampliarnos un poco los trabajos que está realizando el gobierno durante este anuncio de huelga que hicieron los sindicatos para este lunes. Compañeros, ustedes tienen más en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Gracias, Catarina. Buenos días. Quien entrevistaba al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, señalar que él ha dicho que hoy se estaría pidiendo la declaratoria de legalidad de los movimientos que se realicen en los diferentes